Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digital, a ustedes y nosotros que llegamos al punto de encuentro, la cita diaria que tenemos con los diferentes temas que seguimos abordando con nuestros invitados, sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Seguir invitándolos a ustedes que están allá al frente de instituciones educativas, culturales, religiosas, gremiales, en fin, para que nos hablen precisamente de esa labor, de ese trabajo que realizan en pro de las comunidades allá en la vereda, en los diferentes municipios, en fin. Línea de contacto vía WhatsApp 316-7470-575, 316-7470-575, la línea de contacto del Magazine de Noche. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, los invitamos para que nos acompañen hoy los temas que vamos a abordar con nuestro invitado. Vamos a hablar precisamente de folclore, de esa música nata de nuestras tierras, de nuestras breñas, la música que también ya en este momento no puede faltar en la fiesta familiar, empresarial, en las ferias, en las fiestas de los municipios, de la música campesina, de la música carranguera. Por tal motivo nos acompaña el maestro Carlos Rodríguez Osorio. Cuando hablamos precisamente de la perra chiripa, pues es como se dice en la carta de presentación. Maestro Carlos, bienvenido aquí a través de Guanevisión Magazine de Noche. Muy buenas noches, don Luis. Es un gusto poder acompañarlo en su programa y agradecerle inmensamente su invitación, porque a través de este medio pues puedo saludar a los amantes de nuestra música campesina o carranguera y poder llegar a muchos hogares del área metropolitana de Bucaramanga. A ver, maestro, oriundo, ¿de dónde es el maestro Carlos Rodríguez? Nacido y criado en la vereda de Santa Úrsula de California y adoptado también por el bello municipio de Betas en la vereda Ortegón, porque como que nos movíamos en esas dos. Es un corredor ahí de esa provincia de Sotonorte. Es la provincia de Sotonorte y bueno, mi padre tenía finca en Betas y tenía finca en California, entonces pasábamos una temporada, a veces en Betas u otras en California. Entonces, hijo de campesinos, de alpargates y sombrero. A ver, maestro Carlos, ¿y de dónde, cuándo, cómo usted en este folclore, en esta música, en la carranguera, en la música campesina? Bueno, yo creo que influyó mucho por el gusto por la música de cuerdas, porque precisamente en la vereda de Ortegón había en ese entonces un grupo de música campesina, se llamaban Los Palcheros, eran tres hermanos. Ellos interpretaban la guitarra, el tiple, la bandola, creo que también el requinto, y vivían muy cerca de mi casa. Entonces ellos constantemente se escuchaban sus ensayos porque en toda la región eran los invitados especiales a los matrimonios, sobre todo a los matrimonios, a los cumpleaños, matrimonios de 8 días, como era anteriormente la fiesta. Exactamente, ¿no? Sí, porque eso era toda la vereda y mataban un novillo, lo que sea, y hasta donde hubiera novillo había fiesta. Entonces, esos músicos eran los que amenizaban ese tipo de reuniones, o en la escuela, en la clausura de fin de año o el día de la fiesta de la madre, siempre ellos estaban ahí amenizando con sus instrumentos de cuerdas. Entonces yo tuve mucha cercanía con él. Yo creo que ese gusto por la música campesina fue de escucharlos a ellos, de poderlos disfrutar en vivo y en directo. Y aparte de eso, creo que mi padre también tenía como cierto gusto por la música, porque recuerdo que a él mismo elaboraba las flautas en caña brava. Él elaboraba sus flautas. Cuando habían ese tipo de reuniones, él
se les acomodaba también a estos palcheros a tocar ¿Palcheros el nombre? El grupo Los Palcheros. Palcheros. Él se les acomodaba sin saber a tocar las maracas o a veces a tratar de tocar la flauta o la guacharaca. Intentaba cantar, a veces echaba sus coplas, yo recuerdo que también se echaba por esas coplas. Entonces de pronto él tenía también ese gusto por la música y seguramente me lo transmitió, pero realmente me enamoré de los sonidos que escuché de esa agrupación que fue lo primero que pude en mi vida y en mi niñez escuchar. Recuerdo, don Luis, que el primer dinero que me gané en mi vida artística fue con ellos. Me pagaron 15 centavos, una anécdota muy bonita. Me pagaron 15 centavos porque los habían contratado precisamente para amenizar un matrimonio. Y les habían dicho que en el repertorio tenían que tocar una canción, no recuerdo el título, pero la canción decía: mi suegra me dijo, sí, mi suegro me dijo, bueno, ya si es que chinita linda, mañana nos casaremos. Una canción viejísima, debe tener algunos 100 años lo menos. Y resulta de que ellos no se la sabían, pero como yo siempre tuve el gusto por el canto desde muy niño, ellos me la escuchaban cantar cuando yo iba a recoger los terneros o a recoger las vacas, a achicar. Ese era uno de nuestros oficios y yo me iba cantando. Y ellos en algún momento me la escucharon cantar, entonces me llamaron y me dijeron: Carlitos, necesitamos que nos haga un favor y nos cante esa canción porque necesitamos ensayarla para llevarla a la fiesta que vamos a hacer. ¿Meterla al repertorio? Sí, para meterla en el repertorio. Y claro, imagínense, para mí el gusto de que ellos la tocaran y que yo cantarla, pues eso era una cosa, bueno, mejor dicho, tal vez de lo primero que hice en la música. Y cuando terminé, sacaron 15 centavitos y me dieron, por el favor que les había hecho, ¿no? Entonces, esos son como los comienzos, ¿no? De lo que finalmente con los años se convirtió ya para mí como en un reto, como en un sueño de algún día poder hacer algo importante en la música. Es decir, ahí en ese momento fue la partida. Sí, ahí punto de partida. Fue como incursionar usted en la música. Incursionar en la música. Y no por los 15 centavos, es simplemente una anécdota que siempre la cuento porque me pareció algo pues que me sentí muy importante en ese momento, ¿no? De ver que yo sabía lo que ellos no sabían y que pude aportar pues para que ellos salieran bien en su trabajo. Y creo que esas cositas así se me fueron acomodando y bueno, creo que mi Dios a cada uno nos da, digamos, las moneditas, a ver qué hacemos con ellas, ¿no? Los talentos. Los talentos, si las sabemos aprovechar o no. Y yo siempre escribía en la escuela, por ejemplo, las profesoras me pedían en los actos culturales que se hacían de que hiciera una copla o de que hiciera un verso o que yo declamara recitara algo para la fiesta de la madre, para esas cosas, siempre Los centros literarios. Los centros literarios, siempre me escogían a mí, pues, porque veían como ese talento y esa capacidad de poder hacerlo. Entonces, todo eso se fue como acumulando, inclusive yo empecé, y yo escribía, empecé escribiendo como baladas, como música romántica, una época que me dio por escribir como letra para vallenato en guitarras y esas cosas, pero realmente no escribía y tenía esas letras, pero era para cuando me reunía con algunos amigos a tomarse uno por ahí un traguito, eso, como decimos popularmente y me excusan, a mamar gallo, pues tomar uno y cantar, y habían quienes me acompañaban. Una tertulia ahí. Sí, armamos una tertulia ahí muy caserito todo, y cantaba mis obras y otras. Era muy aficionado a la música de Noel Petro,
y a la música de Rómulo Caicedo. Y otras músicas, al vallenato viejito, ese típico, folclórico de verdad, de Juancho Polo Valencia y esos grandes creadores, grandes junglares del vallenato también, que era hermoso, ¿no? Esas letras. Y ahí se fue, y... Maestro, y ya como inicia usted, como nos narra, que fue precisamente oportuno el que llenara ahí, el satisfacer que precisamente con ese estribillo, con esa canción, y si su señor padre siendo fabricante de flautas, ¿usted le dio por interpretar también la flauta o no le llamó la atención? No, oiga, no, me parece, claro, intenté en algún momento, ¿no? Me parece un instrumento dificilísimo de interpretar. De hecho, yo no toco ningún instrumento. Yo a veces paso como esa vergüenza porque a mí me invitan a algunas reuniones así y entonces me dicen, coja el tiple, aquí mire que aquí tengo una guitarra, que aquí tengo, échese una cantadita. Y no, yo la verdad no sé tocar. Lo único que acompaño pues en mi grupo pues es la percusión, la guacharaca, que es un instrumento de percusión muy sencillo de ejecutar, y eso es lo único que yo he podido hacer. El tiple, como yo mismo lo digo, lo surrungueo por ahí para cuando estoy escribiendo, como para ayudarme pues como a los tiempos y algunas cositas, y lo surrungueo, pero realmente no sé tocar instrumentos. En alguna ocasión le pagué unas clases de guitarra a un maestro cuando estaba en Landazuri. Yo trabajé en Landazuri muchos años, tuve farmacia allá, a propósito, un saludo para todos mis grandes amigos de Landazuri. Y me dio por intentarlo de la guitarra. Un maestro muy talentoso, que tocaba guitarra, tocaba piano, tocaba violín, tocaba bandola, mejor dicho, lo que le pusieran, él tocaba. Y sí, intenté, duré como unos 6 meses ahí con la guitarra, para allá y para acá, y él tenía pues un método de pronto que tal vez no fue el mejor, y me aburrí. Me aburrí porque yo quería escuchar una canción y él me decía, no, hasta que usted no se aprenda absolutamente todas las notas, todo el diapasón, se lo sepa de memoria, no arrancamos con el tema. Entonces, cualquier día le dije, no, don Otilio se llamaba, le dije, no, maestro Otilio, yo tiro la toalla con lo del aprendizaje de la guitarra porque no veo progreso. Creo que voy a ser un músico frustrado. Entonces, él me dijo, bueno, pues si usted es un músico frustrado, él tenía como unos 70 años en ese entonces, ya estaba abuelo. Digo, si usted se siente frustrado, yo también me siento muy frustrado, porque yo pues toco todos esos instrumentos, pero pasé toda mi vida con ganas de componer al menos una copla y no fui capaz. Pero mire usted todo el talento que tiene de escribir, pues sigue escribiendo mejor y yo sigo tocando. Y bueno, eso fue como el intento que hice de aprender eso, y realmente pues lo mío sí fue escribir. A ver, maestro Carlos Rodríguez, yo recuerdo también de niño esos bazares que se hacían sobre Corpus Christi, como en días pasados que compartimos ahí en Florida Blanca, la fiesta de los famosos arcos. Y recuerdo que hoy se habla de los instrumentos característicos de la música carranguera, ¿no? Que vamos a hablar también más adelante precisamente de su agrupación, que pues hoy se habla del tiple, del requinto, la guacharaca, ¿no? Y lógicamente la guitarra, que hace debajo. Pero en ese momento también yo veía de niño que eran meras guitarras, ¿no? La gente que venía de las veredas a presentarse ahí en la tarima, animar los arcos, la fiesta del campesino, qué sé yo. Pero era casi que la carranga, al igual que el vallenato, si hacemos un parangón, era con guitarra, ¿no? Y en la carranga también, ya después, pues se tomó lo del tiple, lo del requinto, ¿no? Pero hablamos de esas guitarras punteras.
Hasta hace poco por ahí hay unos grupos unos amigos de Betulia que precisamente son con guitarras, ¿no? Ellos, sí, Pura guitarra. solo la guitarra, sí, Pero era se oía de otra forma también, de todas formas, ¿no? Con puras guitarras. Sí, claro. Esa Bueno, carranga, la música campesina, el merengue, la rumba. es que la música campesina siempre ha existido, ¿no? Ah, Siempre, sí, siempre. sí, Yo sí. creo que desde cuando algún artesano le dio por crear el tiple, en ese momento, y de pronto antes, cuando llegó la guitarra y la bandola y eso, se inició, digamos, la música campesina en cuerdas, porque la música campesina creo que yo no sabría con exactitud desde cuándo, porque nuestros indígenas tenían su manera de hacer sus fiestas y tenían sus instrumentos también, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con la música de cuerda hace muchísimos años. Lo que pasa es que a finales de los 70, que fue cuando yo me enamoré también de la música carranguera, cuando empezó a sonar el maestro Jorge Velosa, que él cogió toda esa música que ya existía y él creó sus propias letras, su idea de la música carranguera. Entonces ahí fue donde el requinto en la música carranguera empezó a predominar, a llevar la batuta como en el vallenato el acordeón o en la música llanera el arpa, Sí. ¿no? Entonces él le metió a su grupo el requinto, que es muy sonoro, le da pues esos sonidos hermosos a la música, y de ahí para acá pues ya el requinto es un instrumento importantísimo en la música tradicional carranguera, porque ahora hay grupos que siguen con el requinto, pero que le han implementado mucha más instrumentación, ¿no? A ver, maestro Carlos Rodríguez, ¿recuerda usted la primera composición y la primera canción que grabó? La primera composición no recuerdo, no la recuerdo de verdad, porque ya le digo, desde muy chino hacía cositas. Pero recuerdo la primera canción que grabé, mi primer trabajo, que se llamó Abriendo Caminos. Se llamó ese primer trabajo. Todavía no había el CD, era el acetato o el cassette. El primer tema que grabé, que ya lo pude yo escuchar después en una grabadora, eso fue Ya se acabaron los robles. Un tema que le hice a los robles de mi pueblo, de mi tierra, de Betas, de California, de Suratá, de Matanza, a todos esos viejos que sembraron en todas esas montañas, las cultivaban de maíz, de trigo, de alberja, de cebada, de cebolla, de habas. Una zona eminentemente agrícola, como es Sotonorte. Completamente, la economía de Sotonorte era la agricultura. Y en una ocasión que fui a California, estando ya en Landazuri, en una ocasión fui a California, mis primeros centavos yo me los gané traficando leña. Llevaba leña de la finca a Betas y vendía, porque allá no tenían gas ni luz, había una planta pequeña y con eso por ahí se alumbraban en las noches. Entonces yo traficaba con leña. En Betas me compraban por allá en La Tosca, en el volcán, ahí en el pueblo. Y en California había un señor, todavía está, que él también vendía leña ahí en el pueblo. Y le vendía leña a las señoras que tenían hornos de leña para hacer los amasijos. Como éramos colegas, yo fui una vez allá a California, y como éramos colegas de la venta de la leña, entonces yo ya me iba a venir en el bus que salía a esa hora, y entonces estaba ahí el señor Pedro. Entonces le brindé una cervecita y le dije, ¿qué tal, don Pedro? ¿Usted sigue todavía vendiendo la leña? Entonces me dijo, no, porque ya se acabaron los robles. Esa frase que él me dio me impactó muchísimo. Ese significado Sí, del árbol del roble, pero que tiene mensaje. Que tiene mucho mensaje. Pues entonces me subí al bus, me vine, y cuando venía entrando aquí a Bucaramanga ya tenía la letra de Se acabaron los roles,
pero haciéndole uno, ya no a los robles del árbol, Sí. pues también a ellos, que es A la fortaleza de esos árboles. La fortaleza del árbol y bueno, sino ya pensando, por lo menos pensando en mi papá, en mis tíos, en mis vecinos, en los viejos que yo conocía allá. Entonces, claro, yo ya había escrito muchas otras cosas, pero ya estaba empezando como a armar, digamos, ya un material más seleccionado, más cuidadosamente escrito para grabar. Y entonces, cuando ya tuve esa letra, me emocionaba tanto cuando la cantábamos, cuando la ensayamos, que yo dije, esto será lo primero que voy a grabar en mi proyecto, digamos, y eso fue lo primero que se grabó. Y ese cassette venía con 12 temas, que era, ya sacaron Los Robles, Los Negocios de mi Taita, Todito, Todito, Todo, La Hija de la Tejedora, bueno, no recuerdo, pero venían más o menos 12. Del primer trabajo Del primer trabajo que fue así en cassette. A ver, maestro Carlos, pues hay quienes en tarima que lo hemos apreciado, disfrutado también su música en tarima, con su grupo, pues hay un timbre de voz, ¿no? Del que se considera el padre de la carranga, el que realmente la sacó de allá de donde estaba, ¿no? Porque antes como que en las fiestas pocos tenían llamado la carranga, la música campesina, era por ahí en el pueblito, por ahí en alguna actividad más pueblerina. Llega el médico veterinario Jorge Velosa Ruiz, impone con su estilo, impone todo lo que concierne con sus canciones y fíjese que ya cuántas décadas y todavía suena y sigue vigente el maestro. Tengo entendido que usted en algunos eventos ha participado en realities que han convocado casi que un émulo del maestro Jorge Velosa, maestro Carlos. Bueno, yo tengo un problema y creo que eso no me ha dejado, o eso no me dejó de pronto surgir más en la música. Y es el hecho de que el timbre de mi voz dicen que es muy parecida a la del maestro Velosa. De hecho, yo hablaba con él en algunas ocasiones que he tenido la gran oportunidad de alternar con él y he tenido la oportunidad aquí en Bucaramanga una vez que hice yo el lanzamiento del segundo trabajo que se llama Las Fiestas de mi Pueblo. Él vino aquí a Bucaramanga de Senfera a hacer el lanzamiento de un trabajo que él sacó en ese entonces que se llamó Patiboleando. Y estando yo ahí pues esperando mi turno, perdón, no, yo ya había tocado, ya habíamos tocado nosotros porque él fue el que cerró, me llamó que subiera a tarima y que lo acompañara a cantar una de sus canciones, que de hecho fue una que admiro muchísimo, que quiero muchísimo, las obras de él son, o sea, una cosa grandiosa y me permitió subir a la tarima con los músicos de él. Él me acompañó en la guacharaca y yo canté Póngale Cariño al Monte, una canción bellísima, y El Rey Pobre. Entonces tuve la oportunidad, y en otros lugares que nos hemos encontrado, entonces, inclusive a mí me habían dicho que no me presentara ahí, que mejor dejara el lanzamiento para otra fecha, que porque iba a estar el maestro Velosa y que seguramente se iba a molestar porque iba a darse cuenta que mi voz era muy parecida y que como que eso no le iba a agradar mucho a él. Entonces, bueno, yo di la pelea pues para que me dejaran de todas maneras presentarme. Pero como él me dio esa oportunidad, entonces tuve el momento de poder tocar ese tema con él. Entonces le digo, bueno, maestro, ¿a usted le molesta que mi timbre de voz sea tan parecido al suyo? Porque él me contaba, dijo, yo estoy en mis presentaciones y la gente me dice, maestro, la perra chiripa, échese la perra chiripa. Y yo siempre tengo que decirles, no, esa perra chiripa no es mía, esa es de Carlos. O otros temas, ¿no?, que le piden a él. Entonces dijo, no, a mí no me molesta para nada. No me molesta para nada y además yo sé que usted no lo está haciendo con esa intención de parecerse, pues afortunada o desafortunadamente ese es el timbre, ahí no hay nada que hacer. Digo, el único problema que yo le veo a esto es que usted escribe las canciones, usted las canta
y es a mí al que contratan, porque piensan que sus obras son mías. Ajá. Entonces me llaman y me ha pasado, me piden muchas obras suyas, pero pues yo sí les hago la aclaración. Eso es de un amigo mío, Carlos, yo no tengo en mi repertorio lo de él. Él nunca, creo yo, habrá cantado un tema mío, que sería un honor muy grande que pronto lo hiciera, que ya se retiró de los escenarios, pero yo sí disfruto cantando sus obras. Sí, cuando hablamos de ese maestro que es considerado así como el padre de la carranga, Sí, ¿no? sí, porque él es el que lo llevó a grandes escenarios, grandes el que lo escenarios. trajo de grandes espectáculos. Fíjese lo que últimamente hizo con la Sinfónica de Bogotá, donde ha estado en otros escenarios, en fin, todo lo característico. A ver, menciona usted, tal vez cuando al comienzo decíamos de hablar de Carlos Rodríguez, pues es hablar de la perra chiripa. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Cómo fue la perra esa composición? chiripa? ¿Qué? Es algo bien curioso, ¿no? La perra chiripa, una vez uno escucha mucho esa muletilla, ¿será? Que se dice, de chiripa, le salió de chiripa. Sí. Los que juegan billar dicen, hizo la carambola, Salió pero de chiripa. Sí. O le salió de chiripa, ¿no? Se refiere como a algo que como que no se esperaba ese resultado y se dieron las cosas. Lo de la chiripa es algo bien chistoso porque estábamos grabando en San Gil. Esa grabación la hice en un estudio que había en San Gil porque los músicos que me acompañaban eran de San Gil, el maestro Orlando Silva y el maestro Carlito Muñoz y Hernando Miranda me acompañaron en ese entonces. Y ya llevábamos más o menos 8 días ahí en el estudio. Y mi guitarrista, en ese entonces, Carlito Muñoz, que es de una vereda de Pinchote, cuando un día dijo Tocayito, él me dice Tocayo, me dijo Tocayito, yo no los puedo acompañar más, yo ya me voy porque resulta de que llevo mucho tiempo acá, la casa está sola y me preocupa mi perra. Entonces le dije, ¿qué pasó con su perrita? Le dije, no, la dejé allá solita y no sé qué habrá pasado con mi perrita. Y le dije, ¿cómo se llama la perra? Me dijo, se llama la chiripa. Bueno, me llamó mucho la atención el nombre, ¿no? Nunca había escuchado de una mascotica ese nombre, la chiripa. Bueno, el caso es que me llamó mucho la atención el nombre de la chiripa. Le dije, bueno, Tocayo, pues entonces váyase, y nosotros aquí hacemos aquí lo que se pueda y listo. Cuando todavía no habían los celulares, era un lío para uno comunicarse. Yo vivía en Landazuri, yo salí del estudio y me fui para Landazuri. La carretera de Vélez a Landazuri son 55 kilómetros, pero en ese entonces y ahora se gastan 12 horas por el pésimo estado de la vía. Sí. No tanto por la distancia, que sí No que es retirado, pero el estado de la vía es lamentable. Bueno, entonces yo salí de ahí del estudio, me fui para Landazuri. Supuestamente el trabajo, que ese fue de 15 temas, quedaba listo ese día. Bueno, yo me fui y la perra chiripa, me fui pensando, la perra chiripa. Se me vino una idea a la cabeza. Llegué a Landazuri y para yo poderme comunicar con él, tenía que llamar a un teléfono que había en la vereda, una familia que tenían ahí, pues eso era tal vez, mejor dicho, tener un teléfono en la vereda era un privilegio grandísimo. Pero para poderme comunicar tenía que llamar a ese número telefónico, la señora que me contestaba decirle, su merced, hágame un favor, necesito que le diga a Carlitos que lo vuelvo a llamar a la 1 de la tarde. Para estar atento. Para que esté ahí. Entonces, y allá en Landazuri le tocaba ir a Telecom y hacer una fila interminable para poder llegar a la tarima, a la cabina. Ya tenía pues la idea ahí revuelta, una sopa de letras ahí pues, pero yo sabía que algo se podía hacer con eso. Entonces lo llamé y le dije, Tocayito, hágame un favor, y me da la lista de todas las personas que viven en su vereda, hombres y mujeres. Dijo, listo, Tocayito, lo vuelvo a llamar a tal hora. Y bueno, volví a llamar a la hora que quedamos y ya él me tenía
el listado de las personas. Porque de los vecinos. porque usted que me alegra tanto que haya escuchado mi tema y que le agrade, las personas que yo nombro ahí son reales, algunas se nos adelantaron, pero otras siguen ahí en la vereda. Entonces, ya teniendo yo ese dato, empecé a cranear de qué manera. Entonces, pues, resultó a última hora sencillo, ¿no? Yo lo que hice fue ponerme en los zapatos de Carlitos y pensar, bueno, si soy yo el dueño de la chiripa y llego a la casa y no la encuentro, ¿qué hago? Pues el campesino lo que hace es ir donde el vecino. ¿Usted no me ha visto por aquí la perrita? No, que no. Entonces se va por donde el otro. Que mire que la perrita que se me perdió, que usted no la ha visto por aquí. Entonces esas cosas, ¿no? Eso que normalmente, y uno como campesino que ha vivido ese tipo de cosas, uno haría de llegar a preguntarle a los vecinos si me han visto la vaca o si me han visto el caballo, en este caso la perrita. El caso es que ahí nació esa canción y entonces cuando yo ya la terminé, llamé al requintista y le dije, mire, tengo esta cosa, ¿usted qué dice? ¿Quitamos una de las que ya tenemos y metemos esta? Dijo, de una, quitemos una de la que ya está ahí y metamos esa. Resultaba la chiripa, sí. De cajón y de chiripa. De chiripa, sí. Entonces digo, no, metámosla, ese tema está excelente, metámoslo ahí. Pero como se dice, la música es tan curioso porque finalmente el público es el que posesiona un tema. Claro. Yo le tenía mucha fe a otro tema que se llama El gallo coquetón, que es un tema picaresco, es una fábula así del gallo y la gallina. Y yo le tenía mucha fe y de hecho sonó bastante. Cuando de pronto la perra chiripa se fue posicionando y llegó un momento pues de que tal vez me pasó como le pasó al maestro Velosa con la cucharita, que uno habla de la música carranguera, ya habla de Velosa y piensa en la cucharita. Automáticamente. Sí. Y conmigo pues pasa lo mismo, a mí la gente me llaman o esto, y hay mucha gente que ni siquiera me llaman por el nombre y no dice, llegó el de la chiripa, o contratemos al de la chiripa. ¿Qué dice algo de la perra chiripa? La chiripa dice, se me perdió mi chiripa, no me la ha visto la Roquelina. Ayer nos fuimos para el pueblo y ahí la dejamos en la cocina. Le dejé una gota de leche para que jartara la socanchosa, pero no tuvo con eso y todo, saltó a la mesa y rompió la loza. Oh, una melodía que lógicamente le dio el sello. Sí, de gracias a Dios, Rodríguez. Gracias a Dios, porque bueno, de todas las composiciones que tengo y de los trabajos que logré hacer, de grabar, pero me di a conocer y la gente se encariñó mucho de la perra chiripa, tanto que hay algunos seguidores que tienen su mascotita y les han puesto la chiripa. Sí. Me pasó en Boyacá una vez por ahí en un pueblito en Jericó, Boyacá. Hice la presentación, estaba como jurado y luego pues hicimos una muestra, ¿no? Con el grupo, cuando me llegó una niña con una perrita ahí alzada y yo me venía bajando, me emocionó mucho eso. Me iba bajando de la tarima cuando llegó la niña y se me acercó. Dijo, maestro, le presento a mi chiripa. Y entonces, ¿cómo así? Dijo, sí, porque es que a mi papá le encanta su canción, entonces me compró esta perrita y la pusimos la chiripa. Y así, muchas historias. El maestro Carlos Rodríguez Osorio, cantautor de la música campesina, de la música carranguera, es nuestro invitado en el día de hoy al Magazine de Noche. A ver, maestro Carlos, ¿cuántas canciones de su autoría, cuántas canciones ha grabado de esas mismas? Bueno, yo grabar cuando uno no tiene un patrocinio, ¿no? Y que le toca a uno como con las uñas, como decimos acá, fue muy difícil, pero logré hacer 6 trabajitos, cada trabajito, unos con 15 temas, otros con 20 temas. Entonces, en total, tengo por ahí unas 120 temas, más o menos. ¿De su autoría? De mi autoría, más otros que no los he grabado yo, pero que se los he escrito para otras agrupaciones, ¿no?
los Fiesteros de Boyacá, que es un grupo sí, muy grupo reconocido. Yo escribí para ellos como unos 7 temas. Y aquí en la provincia de Vélez hay Vélez, y aquí en la provincia guanentina y comunera hay unos amigos que tienen escuelas de música, y esos niños han querido grabar, entonces yo les he hecho obras para que ellos al menos tengan una cancioncita, claro. ¿no? Por ejemplo, he hecho obras para las comadres de Pipe y Manuel, que dieron pues mucho de qué hablar. Para ellos les hice como unos 10 temas. Hice para otro grupo los Sancocho Carranguero de Galán, para los Compinches de Bolívar, Santander, y así para aquí en Piedecuesta para el Son Panelero. Y así he hecho algunas obras que yo no las he grabado, pero que otros lo han hecho. Pero de lo que yo he podido, más o menos unos 120 temas en esos trabajitos que hice. Y ahorita tengo ahí como en remojo otros 20 temas, pero como ahora digamos que ya eso de sacar un CD, eso pasó de moda. Sí, sí, sí. Entonces ya pues como que yo no me he preocupado mucho, sino más bien, de pronto ahora es la memoria. Y entonces ahora los grupos lo que están haciendo es hacer un tema, hacerle un videíto y promocionar, pero y ya... subirlo a redes. Pero pues me da mucho pesar que, por ejemplo, lo del CD haya desaparecido, porque yo siempre saqué CDs originales, grabados directamente en la disquera para regalarle al amigo o a la persona que quería tenerlo en su casa, en su discoteca, digamos, de la casa y todo, y que fuera como un tema de conversación también, ¿no? Para los que conocen y para los que les gusta nuestra música. Pero bueno, pasó de moda, no sé qué irá a pasar, ¿no? El mercado. Sí. Maestro Carlos, ¿a qué le canta? ¿A qué le compone? ¿Qué es la característica del maestro Carlos Rodríguez, el de la chiripa? Bueno, pues la música carranguera, digamos que es tan extensa, ¿no? Ajá. Es muy extensa, porque no pasa de pronto como otros géneros, por decir algo, la popular o la norteña, que habla del despecho, del trago, El desamor, de la traición. del desamor, de la traición, el engaño. bueno, esa cosa. La música carranguera para mí ha resultado, digamos, fácil, porque lo uno son las vivencias personales o las vivencias de nuestros hermanos campesinos. A cada campesino en Colombia se le puede hacer una canción, porque todos tienen alguna historia para contar. Entonces la música carranguera puede ser una canción ecológica, puede ser una canción con alguna picardía, puede ser una canción protesta, puede ser una canción de una ronda infantil, puede ser una canción, como ya dije, de protesta, puede ser una canción sentimental también, romántica. O sea, hay infinidad de temas que se pueden hacer con la música carranguera. Pero básicamente se habla mucho de las historias, del vivir, del diario vivir del campesino, del trasegar, de nosotros. Sí, de lo que se hace, el campesino que se le canta al río, que se le canta a la montaña, que se le canta a los pajaritos, que se le canta a la esposa, que se le canta, bueno, es una infinidad de temas. Es el motivo de inspiración. Ese es el motivo de inspiración. Entonces, pues creo que en mi caso, que fui nacido y criado en el campo en medio de las vacas y de las ovejas y de los cultivos y del paisaje bellísimo que hay en Sotonorte y en el páramo de Santurbán y de escuchar todas esas historias, a eso es que yo le canto, don Luis. A ver, maestro Carlos, precisamente hoy, cuando hablamos, y esta cámara que hablábamos de delimitación allá el páramo, que el oro, que la parte ecológica, que la parte ambiental, tengo entendido que he visto por ahí en algunas plataformas precisamente composiciones suyas de eso, de cantarle al ambiente, de cantarle a la ecología,
eso es también para resaltar una de las temáticas de las sí. cuales usted le ha compuesto. Sí, a mí he hecho varias obras, me gusta mucho cantarle a la parte ecológica. Uno de los temas que inclusive fue ganador, bueno, ahí tengo varios temas ganadores ecológicos. Yo participé muchos años, casi me pensiono en el Guane de Oro. Yo creo que es uno de los concursos más antiguos que hay de música carranguera y el cual siempre participé, yo creo que más de 10 años. Y allá siempre uno de los requisitos para las agrupaciones es que deben presentar una canción ecológica, una canción inédita, ecológica. Y a mí me iba muy bien con los temas ecológicos. Pero de todos esos temas ecológicos, sobre todo hay uno que a mí me encanta mucho, que es Mi pobre planeta. Y es como una fábula, algo así, en donde se reúne los árboles, hacen una reunión, los árboles, la fauna y la flora se reúnen como en un congreso a discutir lo que está pasando con ellos, lo que les están haciendo a ellos. Entonces, habla la ardilla, dice, mire, lo que yo pienso es esto. Y habla el roble y dice, no, pues es que lo que yo pienso es esto. Y habla la laguna, y habla el río. Entonces... Esa conmoción les da vida a ustedes, a ellos. Exactamente, sí, eso es una cosa que tiene la música carranguera también, que en esas fábulas o en eso, donde uno le pone habla a los animales o a los árboles, donde ellos expresan lo que sienten, lo que está pasando. Entonces, creo que de los temas ecológicos que yo he hecho, que me encanta mucho y que la gente que lo escucha, la gente que sabe escuchar, porque hay gente que no sabe escuchar y a veces no entiende tampoco el mensaje que uno quiere transmitir a través de la música. Pero es un mensaje muy bonito, muy constructivo, de mucha reflexión. La gente que de pronto analice, con mi señora hacemos un trabajo en las veredas con niños vulnerables y siempre los ponemos a escuchar esos temas y a que los analicen, a que nos digan qué piensan, ¿no? Porque ese es otro fenómeno que hay, que a veces nosotros culpamos, por ejemplo, a las juventudes de que están escuchando músicas que no aportan absolutamente nada, que son degradantes, pero los culpables son los padres de familia y a veces en los colegios donde no les enseñamos a los niños a nuestra música colombiana, a nuestros bambucos, a nuestros pasillos, a nuestras rumbas carrangueras y eso, donde de verdad hay un mensaje y donde se puede cambiar la manera de pensar de los seres humanos. El maestro Carlos Rodríguez Osorio, el de la Perra Chiripa, es nuestro invitado en el día de hoy a El Magazine de Noche. A ver, maestro, tuve la oportunidad en días pasados de estar en un conversatorio referente a lo que es otro género musical como es el vallenato, ¿no? Hay quienes ese vallenato típico, este tradicional, dicen que ya se comercializó eminentemente y que perdió la razón de ser de ese folclore. Caso parecido podríamos decir de la música carranguera, ¿no? Pues uno entiende que tiene que comercializarse, que entra al consumismo y que es parte, pero a veces, por ejemplo, en los instrumentos característicos, ¿no? Pues se hacen ensambles, se le fusionan otros instrumentos que tal vez de pronto pierden la razón de ese merengue campesino, de esa rumba criolla, y que lógicamente también la composición, teniendo buena letra, pero a veces trata de virtuarse precisamente por toda esa fusión, toda esa agregación de instrumentos. ¿Qué opinión le merece a usted precisamente ese tema? Pues, don Luis, como usted lo dice, digamos que todo evoluciona, ¿no? Todo, los seres humanos y todo va evolucionando, y la música pues no es la excepción, sí, ¿no? Él ya ha ido, va evolucionando y, por ejemplo, en la actualidad la mayoría de agrupaciones, digamos que siguen interpretando letras carrangueras, pero ya su estructura como tal ya no es carranga, ya es otra cosa. Se sigue tocando la música de Velosa, en algunos grupos lo hacen,
o del Tocayo Vargas, o de pronto por ahí una mía si acaso, pero ya digamos esa es una instrumentación que se sale digamos de lo tradicional, de la música tradicional, carranguera o campesina. Y pues es válido todo, ¿no? Todo es válido porque pues... Sí, el consumismo, la comercialización. Exacto, y esas agrupaciones actuales pues también buscan es la parte económica, que se pueda vivir de la música, y de hecho hay agrupaciones que viven de la música. Si uno se queda ahí, digamos, yo siempre he defendido lo tradicional, pero yo nunca he podido vivir de la música. Lo defiendo, lo defenderé siempre lo tradicional. En el caso de la carranga, su tiple, su guitarra, su requinto, su guacharaca y listo. Eso hay que cuidarlo, porque es de ahí donde sale lo demás. Y todos los géneros, los ritmos musicales y todo, hasta la música clásica, su origen está en el campo. Todo sale de ahí. Y se ha ido, pues, el vallenato. Ese era menos instrumentados que la carranga, porque la carranga son 4 con la guacharaca, pero en la música vallenata era caja, guacharaca, acordeón, eran 3, no más. Pero a mí me gusta mucho, y lo pongo de ejemplo, que el único concurso nacional de música vallenata que hacen en Valledupar, el requisito es ese. Así sea el más conocido en el vallenato, si quiere participar tiene que ir con su caja, guacharaca y acordeón, porque esa es la tradición, la esencia de la música. Entonces, en el caso de la música carranguera, en los concursos, yo siempre peleo por eso. O sea, puede que cuando no están en concurso pueden tener allá su guitarra eléctrica, su bajo eléctrico, su piano, lo que le quieran meter. Pero si estamos en un concurso de música tradicional, campesina, carranguera, tiene que ser, que se tiene que respetar y se tiene que mantener digamos, ese formato, ¿no?, de la música tradicional campesina. Entonces, pues, da pesar a veces porque vamos olvidando esas raíces, vamos olvidando de dónde viene realmente la música, y se están todas las agrupaciones concentrando en eso, en convertir más bien los grupos ya como en orquestas, porque ellos ya son orquesta, ¿no? Sí. Entonces, yo siento un poquito de pesar sobre eso, y que a veces, viendo que vienen de allá, de lo tradicional, y ven a un grupo ya como en mi caso, entonces como que da oso. No, mire que ahí tocando carranguita, ahí todavía no progresó. Los mismos palitos. Los mismos palos ahí, como que se quedó ahí en un solo set. De igual manera, maestro, pasa en los ritmos, ¿no? Cuando hablábamos del vallenato, pues lo que es la puya, el merengue, el son, bueno, en la carranga pues hablamos del merengue campesino y de la rumba criolla, ¿no? De las rumbas criollas. Que es los característicos de los ritmos de la carranga, la música campesina. Sí, porque digamos que Velosa lo que hizo fue echarle mano como a todo lo que había ya, y reunirlo, porque digamos que él se basó mucho en el vallenato clásico de las guitarras. Sí. En la música huasca, que es muy vieja también, pero que también es su instrumentación, pero le echó mano, y por eso también lo del requinto, al folclor beleño, a la guabina, al torbellino, a las rumbas criollas, y eso de ahí de la provincia de Vélez. De hecho, los músicos casi todos son santanderianos, por eso, por el sabor, por el gusto que tienen en el estilo de la interpretación de los instrumentos. De la interpretación. Entonces, creo que ahí está pues como la esencia, ¿no? A ver, maestro, precisamente cuando hablamos de todo lo que tiene que ver de la composición, el caso particular suyo, cuando comienza a componer la canción, ya le enfoca hacia el ritmo que debe llevar, si es un merengue, si es una rumba criolla, ¿cómo adhiere esas dos partes? La composición como tal y el ritmo. Y el ritmo, y la melodía, ¿no? Porque
Bueno, yo tengo esa virtud de que cuando se me ilumina el bombillo, Le prende la chispa. prende la chispa, entonces vienen las dos cosas, viene la melodía y la letra. Eso le facilita el trabajo al arreglista, porque no es lo mismo yo entregarle al músico una letra y mire a ver qué hace con ella, a entregarle un audio ya con la melodía. Entonces, para el que se dice como una maqueta, como ¿no? una maqueta. Entonces, por ejemplo, para mi requintista es mucho más fácil que yo le tararíe lo que hago y él hacer los arreglos. Entonces, lo mío viene de una vez, viene la melodía y yo ya sé qué es lo que voy a hacer, o un merengue o una rumba. Entonces, eso viene de camino, aunque ha habido casos donde he escrito, por ejemplo, un merengue y de pronto lo convierto en una rumba. Entonces, como que, no, me suena mejor como en rumba, o viceversa. De pronto escribo algo en rumba y de pronto, o por sugerencia del requintista, oiga, ¿por qué no le hacemos aquí por merengue a ver cómo queda? Entonces, se puede hacer ese cambio, pero eso va ahí pegadito, va pegadito. A ver, maestro, pues este género de la carranga se presta mucho también para ese doble sentido, para picardía, ¿no? Vemos grandes canciones que han grabado algunas agrupaciones y que lógicamente la picardía es característica también de la carranga. Es muy característica y una picardía, digamos, sin llegar a la vulgaridad. Porque también tristemente hay algunas obras musicales en donde a través de la música agredimos sobre todo a nuestras mujeres. Y inclusive que ellas, nuestras mujeres, a veces se quejan de que son agredidas de muchas maneras, ¿no? Que las agreden en el trabajo, que las agreden en el transporte, que las agreden por la calle, bueno, y también a veces las agredimos con coplas y con versos en la música. Pero lo que a veces a mí me entristece es ver cómo ellas aplauden ese maltrato. Podríamos decir que se autoflagelan. Se autoflagelan. Porque, lastimosamente, sí. No, que sí, porque sí, hay muchas obras, he oído yo, donde se maltrata a la mujer con la letra, y no debería ser así. Yo pienso que la música sí es bonito y es bueno, digamos, el doble sentido y alguito de picardía, pero ya le digo, sin llegar a la vulgaridad, sin llegar al morbo, sin llegar a la pornografía musical y el respeto, ¿no? El respeto. La música, digamos, todas las músicas son bonitas, son respetables. La música no tiene la culpa de lo que le pongamos. A ver, maestro Carlos, precisamente, pues usted está activo como compositor, como intérprete y de igual manera, pues como jurado en varios eventos, es consultado, es llamado por su experiencia, por su sapiencia. Hay un número considerable acá, nada más en el área metropolitana, pero si hablamos del departamento, una proliferación, si pudiésemos decir, de cualquier cantidad de agrupaciones, ¿no? Pero algo importante que vemos que hay los jóvenes, por ejemplo, ese grupo Carranga Kids, hay unos grupos de niños jóvenes que con calidad, algunos eventos de unos reality que han ganado, en fin, eso hace que también precisamente los jóvenes, los adolescentes se inmiscuyan en eso, en esta música, en la música nuestra. Eso me alegra muchísimo a mí, ver, por ejemplo, que la carranga se puso más de moda de lo que está, sobre todo en los niños. Eso que hizo ese grupo de Carranga Kids de representar nuestra música con ese nivel, con ese profesionalismo, y que los vieron y los escucharon en el mundo entero y nos hizo poner más de moda. Y es porque es la formación que los padres de familia tienen con sus niños, porque nadie puede enamorarse de lo que no conoce. Uno se enamora de lo que conoce. Entonces, unos niños que sus padres son músicos o que tienen el gusto por la buena música y los enseñan, los encaminan,
en Vélez, y lo que le decía hace un rato, en Vélez y en todas esas provincias, y casi en todo lado, en Boyacá, mucho más, hay muchas escuelas de formación musical en niños, en Vélez. Donde un requinto, un instrumento sale más grande que el niño. Sí, yo en Vélez nace un chino y le compran el tetero y un tiple. Ajá. Entonces, claro, ellos se enamoran desde niños. Por lo de carranga aquí es porque sus abuelos, sus padres son músicos y han tenido pues ese gusto por la buena música, por la música saludable. Entonces, pues gracias a Dios tendremos música, yo digo, por lo menos asegurada para los próximos 60 años, por lo menos. A ver, maestro, ya cuando estamos entrando en la recta final, pues usted como cantautor, como intérprete, de igual manera, pues con una agrupación cuando está en tarima, donde hemos podido disfrutar de sus interpretaciones. Sabor Fiestero es el grupo, Sabor Fiestero. El grupo que Carlos acompaña. Rodríguez y el Sabor Fiestero. Ajá. Estuve también con otro músico con el que grabamos La Perra Chiripa y eso, que era Carlos Rodríguez y La Clase Carranguera, que es del gran amigo y gran maestro Orlando Silva, ¿no? Que hice un trabajo con él y luego Sabor Fiestero. A ver, maestro, pues ante todo agradecerle, queríamos hablar de eso, hablar de Carlos Rodríguez, de sus composiciones, de sus opiniones precisamente de este folclore, de este género y que estos puentes, por ejemplo, de junio, pues ya en ningún evento público puede faltar la carranga. Vemos que, por ejemplo, en Florida se viene haciendo un evento todos los domingos, en algunos municipios pues la misma se ha copiado precisamente este ejercicio de desplazarse hacia las veredas, a los corregimientos, y eso por bien de ese folclore pues es saludable como usted lo manifiesta. Pues maestro, pues agradecerle a usted, pero lógicamente, aparte de La Perra Chiripa, ¿no? Sin instrumento, a capela. A ver, yo quiero que cerremos con una interpretación a los amigos televidentes de que Carlos Rodríguez, el de La Perra Chiripa, ¿cuál canción? A ver, ahí como hacía... A capela. A capela. Y a palo seco. Bueno, pues sí, ya para despedirnos, agradecerle a nuestro Padre Dios, que es el que permite en su momento, en el tiempo exacto, perfecto, que sucedan las cosas. Por alguna razón nos encontramos en Florida Blanca y estábamos coordinando este momento hacía varios días y bueno, no había podido, pero agradecerle a nuestro Padre por la vida, por lo que nos da, por poner personas en nuestro camino, como en el caso mío, ponerlo a usted en el camino y agradecerle inmensamente por la oportunidad de estar aquí. Y el caso de darle a ese talento, en el caso particular del maestro Carlos Rodríguez, él era chiripa. Sí, bueno, la chiripa sería un cantico ahí, que es el tema, como decíamos en la entrevista que me ha dado a reconocer. No traje ni la guacharaca. Se me perdió mi chiripa, no me la he visto a la roquelina. Ayer nos fuimos para el pueblo y ahí la dejamos en la cocina. Le dejé una gota de leche pa' que jaratara la socanchosa, pero no tuvo con eso y todo saltó a la mesa y rompió la losa. Le dejé una gota de leche pa' que jaratara la socanchosa, pero no tuvo con eso y todo saltó a la mesa y rompió la losa. Se me perdió mi chiripa, no me la he visto, don Berenabé. Es tuerta pa' ti cortica, le recomiendo si me la ve. Le hace falta media oreja y de un mordisco quedó sin rabo por haber ido a quitarle un hueso al mugre perro de don Gustavo. Le hace falta media oreja y de un mordisco quedó sin rabo por haber ido a quitarle un hueso al mugre perro de don Gustavo. Se me perdió mi chiripa, no me la he visto a la roquelina. Ayer nos fuimos para el pueblo y ahí la dejamos en la cocina. Le dejé una gota de leche pa' que jaratara la socanchosa, pero no tuvo con eso y todo saltó a la mesa y rompió la losa. Se me perdió mi chiripa, no me la he visto, don Berenabé. Es tuerta pa' ti cortica, le recomiendo si me la ve. Le hace falta media oreja y de un mordisco quedó sin rabo por haber ido a quitarle un hueso al mugre perro de don Gustavo. Le hace falta media oreja y de un mordisco quedó sin rabo por haber ido a quitarle un hueso al mugre perro de don Gustavo. Se me perdió mi chiripa, ¿en qué problema
problema me metería. Recuerdo que hace unos días a mí me echaron la policía porque le mordió las nalgas a la Rosita y a la María. En un descuido mató 2 pollos ya volantones de doña Juana. Y al pobre de don Vicente le dio un mordisco con toda la gana, casi le arranca las que sabemos y echa girones dejó su ruana. Y al pobre de don Vicente le dio un mordisco con toda la gana, casi le arranca las que sabemos y echa girones dejó su ruana. Se me perdió mi chiripa, donde se mete esa condenada, no sean los diablos, meta las patas y esta berrionda llegué preñada. Se me perdió mi chiripa, donde se mete esta condenada, no sean los diablos, meta las patas y esta hedionda llegué preñada. Maestro, picardía, ¿eso es una rumba o un merengue? Es un merengue. Un merengue campesino, bueno. Carranguero. Pues maestro Carlos Rodríguez Osorio, el de la perra chiripa, muy formal por hacer presencia aquí a través de Guanevisión para hablar de ese folclore, en fin. Sabemos que estos días también va a estar ahí en algunos eventos, ya sea como intérprete, como jurado, en fin. Muy formal, maestro Carlos Rodríguez. A usted, don Luis, nuevamente agradecerle inmensamente por este espacio que es tan valioso para la música carranguera, porque seguimos creciendo, porque seguimos llegando a grandes escenarios. Y bueno, no sé si pueda hacer una invitación, don Luis. Claro. Es que los espero este 16 de junio en las ferias y fiestas de nuestro patrono San Antonio de Padua, en California. Allí se va a realizar... ¿En su pueblo? En mi pueblo. Se va a realizar el 3er concurso nacional de música campesina carranguera, Sotonorte, un manantial de música. Los esperamos allí en California para que disfruten de lo bello, de lo saludable que es nuestra música campesina carranguera. Muy formal nuevamente, maestro Carlos. Igual forma a ustedes, amigas y amigos televidentes, el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal. De igual forma, a la distancia, a quienes a través de las redes sociales diariamente, cotidianamente nos envían sus opiniones, sus comentarios, originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcamos ahí en la sintonía en el desarrollo de esta parrilla de programación. Dios mediante, mañana estaremos con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.